Continuamos en este camino cuaresmal y hoy la palabra de Dios, fundamentalmente en la primera lectura, nos trae un texto bellísimo, pero yo diría que no solo es la primera lectura, sino también la primera lectura y el Evangelio. Pero permítanme centrarme en la primera lectura y luego hacer una mención, pero muy corta, del Evangelio y cómo la veo yo conectada a este par de lecturas. La primera lectura viene del libro del Éxodo. Es un texto que supongo yo, no sé, me imagino que todos conocemos, que lo hemos escuchado, quizá no lo conozcamos de memoria, pero conocemos, digo, el texto porque conocemos la historia, lo que pasó. El pueblo de Israel va camino a la tierra prometida y está en el desierto, y ciertamente, como es de imaginarse, en el desierto es difícil encontrar agua. ¿Y qué pasa? Pues en un día soleado, como supongo yo debe haber muchos en el desierto, pues tienen sed y no tienen qué beber. Y entonces, de manera algo urgente, alzan la voz diciendo, bueno, no tenemos agua, ¿qué va a pasar? Y le reclaman a Moisés. Y reclamarle a Moisés es reclamarle también a Dios, es hacerle un reclamo a Dios, porque recuerden que Moisés está guiando al pueblo y saca al pueblo de Egipto no por deseo propio, sino por mandato divino. Entonces reclamarle a Moisés es reclamarle a Dios, porque recuerden, es Moisés quien está haciendo lo que Dios desea. Y entonces le reclaman a Dios. Evidentemente, repito, es Moisés, pero indirectamente a Dios. La frase final, luego de que Moisés hace lo que Dios le pide, que es golpear una piedra, una roca o una peña, como dice el texto. Yo estaré ante ti sobre la peña, es una roca en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Ese es el milagro. Entonces Dios provee agua luego de que Moisés golpea con el cayado, el mismo cayado que utilizó en Egipto y con el cual golpeó, espero yo que recuerden también, el Nilo, y el Nilo se convierte en un río de sangre. Es el mismo cayado, con el mismo que separa las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pase. Con ese mismo cayado golpea la roca o la peña, como dice el texto, y de allí sale agua que provee de qué beber al pueblo. El final del texto, más exactamente la frase final, o como termina el texto, es una pregunta que se dirige a Dios y es de parte del pueblo. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Esa es la gran pregunta. Pregunta que muestra la dificultad que encuentra el pueblo para descubrir a Dios en medio de ellos, en medio de él, del pueblo, en el momento de sed, porque pareciera que no estaba. Y entonces se unen dos grandes temas, diría yo, que es sed junto con deseo de tomar agua, o agua mejor, y luego también el estar o el no estar de Dios en medio del pueblo. Sed, agua y el estar o no estar de Dios en medio del pueblo. Y entonces la sed, que esta sed ciertamente es sed material o sed física o fisiológica, yo no sé cuál será la mejor palabra, refleja más que esa sed fisiológica una sed mucho más profunda, que es la sed de un encuentro con Dios, de un encuentro con el Creador. Y entonces se hace realidad lo que San Agustín hace siglos dijo y que a mí personalmente siempre me ha atraído mucho y ha llevado a pensar y a reflexionar mucho. Cuando San Agustín dice que nos creaste para ti, nuestro corazón no estará en paz hasta que no, o no estará en reposo hasta que no repose en ti.
El ser humano entonces, ustedes y yo, hemos sido creados por Dios, y hasta que nosotros no estemos con Dios y en una relación íntima con Dios, siempre estaremos en cierta inquietud, perturbados y sin paz. Solamente cuando el corazón humano reposa en Dios, encontrará un reposo seguro y verdadero. Y no solo seguro y verdadero, sino continuo. Y entonces esa sed del pueblo de Israel en el desierto, de alguna manera prefigura la sed también de la samaritana y la sed de cada uno de nosotros cuando quieres entrar en presencia de Dios. Y por otro lado también el texto muestra el que el hombre muchas veces, yo digo muchas veces, no sé si son muchas o pocas, pero digamos que son muchas, en que duda de la presencia de Dios en su vida. ¿Quién de los que estamos aquí, a excepción de los más pequeñitos, no se ha hecho la pregunta de si Dios está o no está con él o con ella? ¿Quién no? Pareciera que es una constante en la vida del ser humano el sentir en ocasiones y en ocasiones específicas que Dios no está junto a él. Pareciera que todos nosotros hemos sentido o hemos tenido ese sentimiento del abandono de Dios. El pueblo de Israel lo sintió en el desierto, en el camino del desierto, y nosotros lo sentimos en el momento en que en nuestro caminar hay cierto desierto espiritual, es decir, cierta resequedad, cuando por diferentes circunstancias de la vida el ser humano cae en esos momentos de resequedad espiritual, y entonces surge esa pregunta: ¿acaso está Dios o no está conmigo? ¿Me ha abandonado Dios a mí en este momento en que más lo necesito? Allí entonces nos hacemos la misma pregunta que el pueblo de Israel. ¿Quién no se la ha hecho? ¿Quién no ha tenido ese sentimiento en su vida? Y entonces la palabra de Dios se hace actual por eso, porque el texto de hoy nos invita a reflexionar, y más que reflexionar, a creer firmemente que el Señor está en medio nuestro y que tenemos que confiar en Él. Ahora bien, paso ya a la segunda parte y ya última de la homilía. ¿Cómo interpretar también este texto? El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 10:4, interpreta este texto, y creo yo que por ahí tendríamos que interpretarlo nosotros también. No deberíamos de hacer tantas maniobras para hacerlo, porque está en la misma palabra de Dios. Esto dice el apóstol San Pablo en esa carta a los Corintios, en esa primera carta a los Corintios: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Interesante, porque dice dos cosas. Dice varias cosas. Primero, que la sed del pueblo de Israel, que en ese momento, yo ya lo dije, pero lo repito, que es fisiológica, es reflejo de una sed mucho más profunda, que es la sed espiritual. Segundo, que el único que puede calmar esa sed espiritual es Dios, y que la bebida de esa agua que sale de esa roca es una prefiguración de Dios, que da de beber a todo aquel que está sediento de Él. Es una bebida espiritual, y esa roca espiritual, lo tercero, es Cristo. El texto del Salmo responsorial
precisamente habla de eso. Y hay otra cosa que dice también, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, es decir, que estaba caminando con ellos. Jesús, bueno, aquí en el Antiguo Testamento no deberíamos decir Jesús, sino Dios estaba siguiendo al pueblo, estaba acompañando al pueblo, es lo que quiere decir San Pablo. Y para nosotros es Jesús el que nos está acompañando. En el Salmo responsorial se habla también de Dios como la roca que salva, y se habla del Dios entonces que es pastor y que guía a las ovejas. Esa roca, ese pastor es Jesucristo, que nos da de beber y calma nuestra sed espiritual, que nos da fortaleza para confiar en Él, que nos da seguridad para que pongamos todo nuestro ser en Él y no estemos buscando las seguridades o nuestra seguridad en otras cosas distintas a Él. Y entonces se convierte o pide la palabra de Dios que Dios se convierta en nuestra roca de seguridad, en nuestra roca donde fundamentemos todo nuestro ser. Si en ocasiones estamos en búsqueda de seguridad y en ocasiones buscamos esa seguridad en cosas distintas, bueno, el Evangelio y la palabra de Dios dice, aquel que nos da seguridad y de la verdadera, de la que no debemos de desconfiar, es Jesús, es el Señor, aquel que satisface todo nuestro ser, aquel que llena todo nuestro ser de alegría y de paz, es el Señor. No lo busquen en otro, no vayan a buscarlo fuera, es Dios el único quien lo da. Y por tanto entonces estamos llamados a poner todo nuestro ser en Él, Jesucristo el Señor que está en medio nuestro. Pidámosle entonces al Señor en esta Eucaristía que nosotros trabajemos, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que ya vamos en el tercer domingo, ya el próximo es el último. Trabajemos para tener mucha más confianza en el Señor, para pedirle a Él que Él satisfaga toda la sed que nosotros podamos tener, todos los deseos más profundos que pueda haber en nuestro ser, que Él los satisfaga y que en Él encontremos todos la seguridad que tanto anhelamos. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar